Mis hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a invitar a los pequeños a pasar a la instrucción especial para ellos y vamos nosotros a estar compartiendo en esta mañana de Shabbat este estudio que estamos realizando acerca de la oración de nuestro Adón Yeshua, que nos ha participado a todos aquellos que le siguen, que le sirven, que le obedecen, para que sea puesta, ¿verdad?, en la intimidad. Es la oración que Yeshua nos reserva para lo íntimo. Siempre hemos participado, hemos visto esa discusión si el entorno o el contexto de esta enseñanza se dio para grandes multitudes o si la dio para aquellos que son sus discípulos fieles, que le siguen, aquellos que le aman, aquellos de los cuales dice nuestro Adón Yeshua: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y nos inclinamos en esta dirección. Y hemos venido analizando y comparando esta oración que está en el capítulo 6, en los versos 9 y subsiguientes, para este estudio que ya está en su parte 5 y que para el capítulo de hoy se titula El reino que estamos aguardando, expectantes, el reino que esperamos. Mis hermanos, y nos instruye a través del capítulo de estas palabras, del capítulo 6 de Matillá, esta actitud que debe gobernar el momento de la oración para aquellos que le siguen, diciendo: cuando ores, entra en lo más interior, asegúrate que la puerta esté cerrada, entonces, y recién entonces, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Sí? Estamos hablando de esta actitud que debe gobernar la oración. Y también sabiendo, como lo hemos estudiado en las partes anteriores del estudio, que las promesas para aquellos que buscan vivir en obediencia son tan abundantes que en realidad finalmente nada tendríamos que pedir. Está todo contemplado, toda tu vida, todas tus necesidades, todo lo que te hace falta, está contemplado en las bendiciones por la fidelidad. Pues entonces dice que no estemos pidiendo esas cosas al Padre, como dice nuestro Don Yeshua: buscad primeramente la justicia y todo lo demás te va a ser añadido. ¿Por qué? Porque dice: tu Padre sabe qué es lo que necesitas antes que le pidas, ¿verdad? Y a veces le contamos al Eterno cosas que Él pacientemente seguramente escucha la oración, pero más bien la oración que nuestro Don Yeshua nos instruye es una oración dirigida a pedir al Eterno que tengamos la capacidad y la fuerza para andar en su voluntad, porque con eso está todo lo que necesitas, ¿verdad? Y que podamos estar intercediendo por aquellos que están a nuestro alrededor. Primeramente tu familia, mi hermano. Cuando leemos en el libro de Job, vemos que él constantemente presentaba estos sacrificios por si sus hijos hubiesen transgredido, pidiendo perdón por ellos, ¿sí? Bien, esa debe ser también nuestra actitud: interceder primeramente por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros amigos, nuestros hermanos en la asamblea, para que si hubiesen transgredido, Padre, les perdones, para lo cual previamente habré pedido perdón yo por las transgresiones que sé que obran en mi contra. Bien, y que son objeto de mis propias decisiones equivocadas muchas veces. Bien, y cuando instruye en los versos 9 a 13 la oración, nuestro Don Yeshua dice: vosotros pues orad así: Avinu, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea tu voluntad como en el cielo, también Baaretz en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado ya a los que nos han ofendido. Y no nos metas, Padre, en prueba, mas líbranos del mal. Y venimos en esta serie de estudios comparando estos 10 enunciados de la oración de Yeshua, haciendo un paralelo con las 10 palabras, los 10 mandamientos que obran allí en Shemot,
en Éxodo en el capítulo 20, ¿verdad? Y donde decimos que a través de las 10 palabras, los 10 mandamientos, hay un llamado del Padre y que finalmente, después de mucho andar el pueblo del Eterno con estas oraciones escritas, estos mandamientos escritos en su mente, es a través de Yeshua que se nos da el poder de ser hechos hijos, dice allí Yohanan Juan, y respondiendo el pueblo a través de esta oración se corresponde, ¿verdad?, a ese sí, queremos, Padre amado, guardar su Torah, su instrucción, su mandamiento. Y en cada generación, mis hermanos, se levanta siempre un remanente que dice sí al Eterno, que le dice sí queremos guardar. Y hoy nos toca estudiar ese cuarto enunciado que dice acuérdate del Shabbat para santificarlo en Shemot Éxodo 20, y que la oración de Yeshua en Mateo 6 dice amén, podríamos parafrasear, amén Padre, que venga tu reino que aguardamos, que esperamos. Bien, entonces vamos viendo que hay un paralelo entre cada uno de los enunciados del Avinu, del Padre Nuestro, y los 10 mandamientos. Y hoy hacemos en el cuarto este paralelo. Entonces, acuérdate del Shabbat para santificarlo, dice el Eterno allá, según lo que manifiesta por medio de Moshe, y está descrito en el rollo, en el Sefer de Shemot, Éxodo capítulo 20, verso 7. Acuérdate del día del Shabbat para hacerlo, tenerlo por apartado, eso quiere decir santificado, ¿no? Y el séptimo día es Shabbat para Yahvé tu Elohim, ¿sí? No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero, todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Mis hermanos, antes de ir al paralelismo que tenemos con el cuarto enunciado que nos enseña nuestro don Yeshua en su oración, este pasaje, este mandamiento cabría para profundos análisis. Hemos hecho ya, ¿verdad?, el estudio acerca del Shabbat, que está en 4 partes, y pueden verlo en la página o en el canal de YouTube, donde explicamos abundantemente muchos aspectos, pero sin duda alguna que no los hemos podido agotar. El Shabbat es innumerables aspectos que podríamos llegar a hablar y hacer seminarios enteros acerca del profundo significado de este mandamiento. Y habla de un doble mandamiento, como decimos, 6 días haz tu labor, ¿verdad? Pero el séptimo día apártalo. Entonces vemos ese doble mandamiento. También vemos dentro de este mandamiento que decimos nosotros está señalando a la venida del reino, porque en Mateo 6:10 dice venga tu reino, se corresponde a él. Fíjense una cosa, ¿verdad? Que estamos llamados nosotros a ser un pueblo de un reino de Kohanim. ¿De qué? De sacerdotes quiere decir eso. Lo dice también ahí en el libro de Shemot, de Éxodo. Dice, los he escogido ustedes para que me sean un reino de sacerdotes, una nación apartada, santa, santificada. Y nos llama la atención porque en ocasiones le acusan a nuestro Adón Yeshua de no estar guardando el Shabbat, porque sana se ocupa primeramente del amor, ¿verdad? O también atacan a sus discípulos porque tomaron de una espiga para alimentarse en ese día. Y hace esta referencia a Yeshua cuando se le acusa de sanar en Shabbat, diciendo que acaso los Kohanim, los sacerdotes, en el templo en Shabbat trabajan y son sin culpa, ¿verdad? En ellos no hay inculpación de pecado porque estén desarrollando una labor de servicio al Eterno en el día del Shabbat. ¿Y quiénes son los que no son inculpados? Los Kohanim, los sacerdotes. Pero resulta que toda la nación está llamada a ser un reino de sacerdotes. De modo que aún en Shabbat estén sirviendo
y les sea sin transgresión. Y ese pueblo de Coanim, de sacerdotes, es el pueblo que está llamado a ser la esposa del Cordero. Quizás sea por eso que cuando enumera quienes no deberán trabajar en Shabbat, se omite deliberadamente todas las veces que se hace esta enumeración a la esposa. ¿Leyeron ustedes? ¿Quién no ha de hacer ninguna labor? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Pero no menciona a la esposa. Y creemos que esta omisión también tiene un carácter profético, señalando a la esposa del Cordero, llamada a ser un reino de Coanim, que en Shabbat, si sirve, si trabaja, si labora en el servicio, no le es contado por transgresión. Qué preciosa que es la Torá. Pero, ¿cuándo se va a levantar? ¿Cuándo se va a manifestar? Vincula el mandamiento a la oración de nuestro Adón Yehoshua. Tremendo cómo se vinculan. Pero siempre nos preguntamos y lo decíamos en broma, no está incluida la esposa. No es ninguna broma, mis hermanos, es algo profético. Señala a la esposa del Cordero, de la cual hablábamos esta mañana en la yeshiva también, ¿no es cierto? Hablando de ese tercer día y las bodas de Caná. Tremendo. Bien, preciosa la palabra en Shabbat, cómo se va revelando, mis hermanos. Bien, y para el mandamiento, para describir por qué no se debe trabajar ese día, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cuando fundamenta el mandamiento, nos lleva allá al Bereshit, al Génesis. Entonces, para entender esto, ¿de qué tiene que ver que no se trabaje en un 7º día con la venida del reino? Vamos allá al principio a leer y a buscar, porque todo está manifestado desde el principio. Y vamos a leer en Bereshit, en Génesis, en el capítulo 2, estos versos 8 y 9 y 16 y 17, que dice lo siguiente, fíjense, hablando de hallar una relación, ¿verdad?, entre el mandamiento y el pedido de venga tu reino. 8 de Bereshit, Génesis, en el capítulo 2. Plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y les reitero, vamos en busca ahora de esta relación que hallamos entre el 7º día y el reino, ¿verdad? Quizás algunos ya hemos presenciado algún estudio de este tipo y está concretamente desarrollado esto en el estudio acerca del Shabbat. Pero hoy día, en relación a la oración de nuestro Adón Yeshua, vamos a refrescar esos conceptos, ¿sí? Bien, y dice, y Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y en el medio del huerto, y cuando decimos en el medio estamos hablando de algo muy particular, todo lo que se coloca en el medio de algo, mis hermanos, es más importante que todo lo demás, ¿verdad? Dice que estaba el árbol de la vida, pero también estaba allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en la escritura, árbol hace referencia a persona, ¿sí? Y ese árbol de la vida, proféticamente, ¿quién entendemos que puede ser? Si árbol es hombre, ¿quién se hizo hombre? ¿Quién se corporizó? Nuestro Adón Yeshua. Él es el árbol de la vida, ¿sí? Bien, que también es mencionado allí en el libro de Revelación. Pero también hay otro hombre, hay otro árbol, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese, entendemos, es una referencia al hombre, al ser humano en general, a la estructura religiosa. Cuando dice nuestro Adón Yeshua esa parábola que dice que el reino de los cielos es como un arbusto, es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es un árbol, mis hermanos, es un arbusto. Pero dice que andando el tiempo ese
arbusto, va a venir a convertirse en hombre. ¿Qué quiere decir? En un árbol. Y dice, y a su sombra se anidarán las aves del cielo. También hay un significado en torno a qué significan las aves del cielo. Significa cosas no deseables, ¿verdad? En ese reino. Va a terminar el reino que Yeshua establecía en ese momento, que venía a traer y venía a enseñar. Él ya anuncia que a través de la religión se iba a transformar en que el hombre fuera el centro de eso. El hombre que hace que ese deseo que operó primeramente a través de Javá, de Eva, la esposa de Adán, y también después en él, de querer ser iguales a él en decidir lo que está bien y lo que está mal, en conocer el bien y el mal a raíz de nuestros criterios, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia inteligencia. Y esta es la representación. Entonces se presentan estos dos árboles allí y le dice, cuidado, no comas, no te alimentes, no sigas al hombre, finalmente. Mis hermanos, siempre lo decimos, busca, escudriña por ti mismo la Escritura, deja que te hable con tus limitados conocimientos y te va a hablar mucho, te lo puedo asegurar. Podemos comparar criterios, enseñanzas, cosas de otros, pero es preferible, no está prohibido, al contrario, que nos alimentemos de las conclusiones de otros hermanos, pero siempre van a ser intermediaciones, incluso la mía es una simple intermediación. Entonces yo les pediría a mis hermanos que es interesante el estudio, pero que este estudio que el Eterno me ha dado la posibilidad de compartirlo ahora, yo les pido, bueno, puede ser interesante, podemos aprender algo, pero es preferible si te sientas, si tomas tu Biblia, y bueno, ahora tenemos tantos recursos con diccionarios, con Biblias electrónicas, con traducciones, y ocupa un tiempo para sacar tu propio aprendizaje, pero no para tu alimento personal, y esto me refiero a los papás de cada familia, sino para que eso después lo puedas compartir con tu familia, ¿sí? Saben que descubrí esto y se lo compartes. Mirá qué hermoso lo que dice, mirá cómo coincide este pasaje con lo que dice nuestro don Yeshua y lo puedas compartir con los tuyos, porque tu función, y lo vamos a ver más adelante en este mismo estudio, es llevarles cada día el pan, ¿sí? Y el pan nuestro, diciendo que la Torá es herencia nuestra, ¿sí? Porque ese es el pan, nuestro don Yeshua, la Torá viviente. Entonces dice que estaba allí en el medio del huerto estos dos árboles, ¿verdad? Y le ordenó Yahvé Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas, ciertamente morirás ese mismo día. Por eso es lo que dice, el día que comas de ese árbol, morirás, ¿verdad? Bien. Y queda esta expresión que el Eterno le da perentoriamente a Adán, ¿verdad? Pero leemos más adelante en Bereshit, en el capítulo 5, en Génesis, capítulo 5, los versos 4 y 5, que dice, y después de engendrar a Set, ya estamos hablando de su tercer hijo, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijas e hijas, hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, mucho después de haber comido el árbol. Entonces, claro, surge la pregunta, que no murió Adán, ¿verdad? Ese mismo día que comió del fruto, porque dice, el día que comas de él, ciertamente morirás, pero Adán vivió aún muchos años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Pues vamos viendo lo que dice el Salmo 90, que es un salmo que lo escribió Moshe. Entonces es un salmo que podríamos decir viene de primera mano, de al lado de la Torá. Aquel que se le mandó a escribir la Torá también es el autor de este salmo. Entonces estamos hablando de una gran proximidad, ¿verdad?, respecto de la enseñanza. Y dice en el verso 3 y 4 lo siguiente, haces que el hombre vuelva al polvo, ¿sí? Y dices, volveos, hijos de quién?
de Adán. Estamos relacionando entonces lo que dice este salmo allá con el primero de los hombres, con Adán, ¿verdad? Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Entonces vemos que esta expresión que le dice el Eterno a Adán, el día que comas de él, ese día morirás. Y Adán murió antes de cumplir un día de 1000 años. Efectivamente, la palabra del Eterno se cumplió por un lado y por otro nos dejó una enseñanza. Un día, 1000 años. En verdad que Adán murió el mismo día que comió del fruto, pues para el Eterno un día representa, en su segundo mensaje, capítulo 3, en el verso 8, dice, pero amados, es un llamado a atención, no ignoren esto, no se les vaya, no se les escapa. Aquel mismo que dijo, tenemos la palabra profética más segura para seguir el desarrollo de los eventos. Ese mismo hombre dijo también, amados, no ignoren esto, que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces está refrendando este concepto ya conocido en su época, que en la Escritura, ¿verdad? El día, ¿verdad? También es un tipo de ¿qué? De algo. Es un símbolo profético del día milenial. Un día son 1000 años, ¿verdad? No perdamos de vista que estamos tratando de enlazar este concepto de acuérdate del día del Shabbat con venga tu reino, ¿sí? Bien, entonces vemos esto del símbolo profético. Entonces, los 7 días aquellos de la creación vienen siendo un, ¿verdad?, tipo, un modelo profético. Cada día de la creación representa 1000 años, ¿verdad? 1000, ¿verdad? Pueden apreciar, hemos resaltado allí el cuarto día. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque Yeshua apareció en ese cuarto día. En el cuarto milenio es donde apareció Yeshua. Y fíjense que en esta semana milenial, en esta semana de profética, ¿verdad?, simbolizada en la semana de la creación, que ya vamos a describir después brevemente qué anuncia cada día. Fíjense que es lo que se le revela a Daniel y que decíamos, no se le reveló solamente de la nada. Daniel era un hombre que era un gran estudioso de Torá y de profetas, y al ir estudiando y estando al tanto de toda la palabra del Eterno, él le pudo revelar ciertas cuestiones que eran proféticas, pero se necesitaba para ello un hombre con conocimiento. El Eterno no podía depositar esto en cualquiera, que verdad a veces lo hemos visto, que hay quienes dicen, bueno, ya el Espíritu Santo me lo va a revelar, y se sientan a esperar. No, como dice también Kefa, Pedro, dice que algunas palabras de Shaul, de Pablo, son causa de perdición. ¿Para quiénes? Para los indoctos y para los inconstantes. Los indoctos, ¿quiénes? Los que no tienen conocimiento, y los inconstantes, los que no son constantes para estudiar. Entonces, un error en el entendimiento, y podría ser para perdición tuya y de tu familia. Entonces es necesario que se estudie mucho. Bien, entonces a Daniel se le revela, ¿verdad?, esto, y se le dice, a la mitad de la semana, el ungido del Eterno hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos viendo cómo toda esta semana milenial es precioso en la proyección profética que tienen los días de la creación con la semana milenial. Bien, y estamos haciendo alusión a los días de la creación porque allí fue cuando se instituyó el Shabbat. Fue casi, les diría a mis hermanos, el primer mandamiento. Lo primero que tienes que hacer es que cada séptimo día debes reposar. ¿Por qué? Porque esto señala proféticamente a algo. ¿A qué señala? A la semana milenial, ¿verdad? Bien, y así como el séptimo día el séptimo día es el gran Shabbat de la creación, el gran reposo o el Shabbat de la creación. Entonces, estamos diciendo que el tiempo del reino es ese séptimo día milenial. Y allí es donde se vincula
Acuérdate de la gran promesa que te he hecho y no te olvides del Shabbat. Porque cada vez que guardas Shabbat, estás anunciando el reinado del Mesías en el séptimo día milenial. Ese tiempo se corresponde al gobierno del Mashiach por 1000 años. Y lo tenemos esto escrito en la Torah, en Revelación, en Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 6. Ustedes me dirán, pero Apocalipsis no es de la Torah. Mis hermanos, la Torah fue hablada por el Hijo del Eterno, igual que el libro de la Revelación. ¿Sí? Se le dice a Juan, escribe lo que ves y lo que oyes. Bien, bienaventurado y Kadosh, santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, mis hermanos, sino que serán, ven como decíamos, Kohanim, sacerdotes del Eterno y de su ungido, y con él reinarán. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Se dan cuenta? Este es el día que estamos aguardando. El séptimo día de la creación, el séptimo día milenial, es el día del reino. Por eso decimos, venga tu reino, está vinculado al mandamiento de guardar el Shabbat. Porque cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo venga el gran Shabbat de la creación. El reino que estamos aguardando, que estamos esperando. Bien, antes de terminar, vamos a hacer una pequeña relación para ilustrar un poco más milenios de este tiempo, ¿verdad? Simplemente para agregar una ilustración más, nada más. Bien, primer día, fueron creados los cielos y la tierra, se crea la luz, se separa la luz de las tinieblas. Bien, en ese primer milenio se fueron creadas todas las cosas y el hombre, y también fue durante ese primer milenio que se produjo la caída, es decir, ya comenzó allí el tiempo para el Eterno de separar luz, de separar tinieblas. Por eso también fue expulsado Adán del lugar de luz donde habitaba, del Gan Edén, del jardín de Edén. Bien, en el segundo día separó el Eterno las aguas de arriba de las aguas de abajo. No vamos a decir el Eterno, el Creador, aquel por quien, el que llevaba el mandato del Eterno, el Creador. Bien, nuestro Adón Yeshua, el Hijo. Entonces del año segundo milenio, ¿verdad? Y ahí vemos la primera gran corrupción y el diluvio, ¿sí? ¿Verdad? Está relacionado a esta expansión y a esta presencia de las aguas. Tercer día se crea la vegetación, los árboles y sus frutos. En ese tercer día, fíjense, el Eterno conforma a su pueblo, le llama zarza, vid, higuera, olivo, ¿verdad? Y fíjense ese simbolismo que tenemos respecto de los árboles o el árbol y el hombre, ¿sí? Y en la Escritura hagamos una hilación de significados. El árbol simboliza al hombre, ¿verdad? En todo sentido, en el mal sentido, pero también en el buen sentido. Porque en la Escritura también el hombre significa aquel que vive conforme a la Torah y no conforme a sus instintos, que es llamado animalito. Perrillos traducen en las bocas de nuestro Adón Yeshua. Bien, ya dijimos el cuarto día, cuando fueron creadas, fíjense, las luminarias de los cielos, el sol, luna, estrellas, y se establecen las moedim, ¿verdad? Dice, puestos para las solemnidades, para las fiestas del Eterno, que son las fiestas de nuestro Adón Yeshua. Cada solemnidad simboliza o señala un paso de nuestro Adón Yeshua en el camino de la redención del ser humano. Y ahí vemos en ese cuarto milenio la venida del Mashiach, quien es el sol de justicia, quien es el objeto de las solemnidades, ¿verdad? De las fiestas, de las 7 Moedim. Y finalmente también vemos que ocurre allí su exilio a las naciones. Él pasa a ser luz para toda la humanidad. Bien, en el quinto día fueron creados los seres del mar y de los cielos, los peces, los grandes animales marinos y las aves, el rey de Israel, en las naciones donde están todos los que no son hombres, según el símbolo profético,
donde están todos los perrillos, los animalitos, que viven según sus instintos, y Él es llevado, ¿verdad?, allí. Y reconocido aún en las naciones por la religión. Sí, este es el Hijo de Dios, sí es el Mesías, pero no es obedecido. Entonces es un rey siervo, reconocido, pero no obedecido. Bien, en el sexto día se crean los animales terrestres y se creó al hombre. Se le da dominio sobre todas las cosas. Y esto es lo que estamos viendo en este sexto milenio, mis hermanos. El hombre se autoexalta, los tiempos del fin se producen y ya estamos presenciando los primeros síntomas de los dolores de parto. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces hay una correlación entre esa semana de la creación y lo que ha ido ocurriendo en estos milenios. Bien, y en el séptimo día el Eterno concluye su creación creando y santificando el día séptimo. Allí cesa de su labor. Y esto se corresponde, como decíamos antes, a los 1000 años del reinado del Mashiach, el gran Shabbat de la creación. Amén. Bien, entonces vamos viendo así cómo se corresponde eso de guardar el séptimo día con ese pedido o esa respuesta que decimos, amén, Padre, venga tu reino. Para terminar, mis hermanos, vamos a mencionar estas palabras del Shalía Shaul en el mensaje a los Hebreos, en el capítulo 4, ¿verdad? Y comenzamos simplemente con este título, acuérdate del día del Shabbat. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, pues queda aún un reposo de Shabbat para el pueblo del Eterno. Procuremos pues entrar en ese reposo. Les voy a llamar la atención para que lo busquen en sus Biblias. En esta porción de Hebreos, pues menciona específicamente la palabra Shabbat, aún en las traducciones que vienen del griego, dice el reposo sabático en la textual, por ejemplo, y en otras. Lo dice específicamente. Procuremos pues entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en el ejemplo de la desobediencia antigua. Mis hermanos, la oración de nuestro Adón Yeshua incluye un llamamiento a guardar el Shabbat. Todos los pueblos se la han apropiado, pero si hacemos números y estadísticas, lamentablemente entre aquellos que se ha rescatado y se ha mantenido esta oración en Occidente, en la religión en Occidente, no se guarda el Shabbat. Es tremendo. A lo cual les llama Shaul, ¿verdad? Pablo diciendo, no endurezcas tu corazón. Estás pidiendo la venida del reino y la estás anunciando al guardar el Shabbat, ¿verdad? Bien, por lo cual decimos, amén, Padre, venga tu reino. Muy bien, mis hermanos. Con estas palabras vamos a dar por concluido el estudio de este día y nos vamos a poner de pie para estar entregando este momento y orando al Eterno.